Hola y gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes durante esta entrega. De acuerdo con el CDC, más de 24 millones de estadounidenses tienen un diagnóstico de asma. Esto equivale aproximadamente al 7% de la población norteamericana. Estas cifras no solamente son alarmantes en los Estados Unidos, sino que se repiten alrededor del mundo, lo cual no debería de sorprendernos, ya que el asma es una afección médica crónica bastante común entre los pacientes que recibimos en los servicios de emergencias y por ende las exacerbaciones del asma se van a convertir en una patología que requiere mucha atención y que vamos a ver con mucha frecuencia en nuestras salas. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la intubación del paciente asmático severo cuando los medicamentos de primera línea han fallado. La exacerbación del asma puede desencadenarse por una amplia gama de estímulos ambientales, pero en última instancia va a consistir en el desarrollo de broncoespasmo, inflamación de la vía respiratoria y aumento de las secreciones sobre la misma. Esta triada va a conducir a una obstrucción del flujo de salida y a la incapacidad para que el paciente pueda exhalar por completo el volumen tidal atrapado en sus pulmones. Esto genera un estado de atrapamiento aéreo en donde cada vez que el paciente respira, la cantidad de aire que inhala no es la misma que logra exhalar y para poder exhalar esa cantidad de aire requiere de mucha ayuda de sus músculos respiratorios y esto conlleva a que con el paso del tiempo y las horas el paciente empiece a agotarse, empiece a retener más volumen, haga más atrape aéreo y esto pueda llevar a un paciente a una situación de choque obstructivo. En la actualidad sabemos que los pacientes que son asmáticos y presentan una crisis moderada o severa se van a beneficiar del uso de ciertos fármacos, siendo el pilar fundamental del manejo los beta-2 agonistas combinados con los anticolinéricos. Aquí estamos hablando de albuterol o salbutamol más bromuro de ipatropio. Si el paciente no responde a estas medidas iniciales, debemos de considerar el uso de esteroides, ya sea orales o intravenosos, dependiendo de la severidad del cuadro del paciente, y en aquellos pacientes con asma severa se ha demostrado que el uso de sulfato de magnesio podría ser beneficioso. Si las medidas anteriormente mencionadas fallan en el control de la enfermedad del paciente, podríamos hacer uso de algunas otras estrategias que cada vez son utilizadas con menos frecuencia, como por ejemplo el uso de epinefrina subcutánea, esto en el contexto de pacientes que no tengan factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Usted no puede aplicar una epinefrina subcutánea a un paciente cardiópata isquémico que además tiene una crisis de asma severa, pero sí lo podría hacer en una persona un poco más joven. Y si finalmente todas estas medidas que hemos mencionado han fallado, no nos queda otra que colocar al paciente en ventilación mecánica asistida. Quizá lo importante de este cuadro es recordar que la intubación endotraqueal en el paciente asmático debe de ser retrasada lo más posible y solamente ser realizada en casos en donde todas las demás terapias han fallado y no nos queda ninguna otra opción más que colocar al paciente en ventilación mecánica asistida. Una exacerbación del asma es un diagnóstico clínico basado tanto en la historia como en el examen físico. Estos pacientes a menudo van a tener una relación inspiración-exhalación exagerada. Esto ya lo habíamos explicado diapositivas atrás, en donde basados en la fisiopatología, broncoespasmo, edema de pared, hipersecreción de moco con formación de tapones, van a producir que la exhalación para este paciente sea más compleja, deba utilizar sus músculos accesorios y esto genere atrape aéreo al no poder expulsar todo el volumen de aire que es inspirado. Además, sabemos que las sibilancias van a ser exhalatorias, generalmente las vamos a encontrar al final de la expiración y van a ser difusas, representando el aumento del trabajo respiratorio. Sin embargo, también debemos de recordar que el grado de sibilancias no siempre se va a correlacionar con la gravedad de la exacerbación. De hecho, hay que tener mucho cuidado con aquellos pulmones silentes en un paciente con disnea, lo que a menudo significa que ya el mismo paciente ha perdido la capacidad de poder movilizar el aire a través de sus vías respiratorias.
Muchos pacientes pueden manifestar tos en lugar de sibilancias, esto se conoce como tos equivalencia, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente asmático que consulta por ataques de tos persistentes, sobre todo si esta tos es seca, y la recomendación es siempre tener un pico de flujo para poder medir el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo y determinar si este paciente tiene o no una crisis de asma. También es importante tener mucha precaución con aquellos pacientes que tienen un asma de aparición rápida, es decir, un asma tipo 2, en donde muy rápidamente los pacientes pueden deteriorarse y presentar un episodio conocido como asma cercana a lo fatal, o en inglés Near Fatal Asthma, la cual ha sido descrita de manera repetitiva en la literatura de los últimos años en relación al manejo del paciente asmático. En todo caso, tal y como les comenté previamente, se debe evitar hasta donde sea posible la intubación, ya que la misma ha demostrado que aumenta la mortalidad, que puede conducir a un empeoramiento del barotrauma, puede conducir a mayor atrape aéreo e incluso a hiperinsuflación pulmonar. No obstante, en situaciones en donde existe un empeoramiento de la hipoxia, un empeoramiento de la hipercapnia, un deterioro del estado de conciencia, la presencia de clara fatiga muscular o incluso pacientes que presentan apnea en el contexto de una crisis asmática serían indicaciones para buscar algunas otras modalidades de tratamiento más agresivas en donde pues, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica asistida pues, toman un papel prioritario. Existen algunas otras formas de ventilación no tan invasivas, como por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva, en donde podríamos ayudar al paciente a mejorar su trabajo respiratorio. Sin embargo, hasta el momento, la evidencia que existe a favor del uso de la ventilación no invasiva en pacientes asmáticos resulta controversial y la gran mayoría de la misma nos pone a la ventilación no invasiva como un puente de estabilización del paciente de forma transitoria antes de realizar una secuencia rápida de intubación y colocar un tubo endotraqueal en estos pacientes. Recordemos que la ventilación no invasiva no debe usarse en pacientes que están agitados o que tienen alteración del estado de conciencia, que presentan múltiples secreciones de la vía respiratoria o que tienen vómito asociado al episodio actual. Una vez que se toma la decisión clínica de intubar al paciente en estatus asmático, debemos de realizar algunas variantes en las 6 P's de la secuencia rápida de intubación. Recordemos que las 6 P's son preparación del equipo, preoxigenación del paciente, pretratamiento o estabilización, parálisis e inducción, procedimiento y postintubación. Durante esta secuencia rápida de intubación del paciente asmático se sugiere algunas variantes con la misma. La primera de ellas es que el paciente antes de iniciar la secuencia rápida de intubación sea nebulizado con agentes anticolinérgicos como por ejemplo el bromuro de ipatropio, que tiene dos efectos principales. El primero de ellos, potenciar la broncodilatación, y el segundo de ellos, limitar la cantidad de secreciones que se puedan acumular en la vía aérea secundarios al uso del inductor anestésico, que en este caso se sugiere que sea la ketamina, debido a que la ketamina tiene propiedades broncodilatadoras. Por otro lado, el uso de lidocaína como pretratamiento en el paciente asmático cada día es más controversial, está cayendo en desuso y solamente se recomienda el uso de lidocaína durante el pretratamiento de la secuencia rápida de intubación del paciente asmático cuando no contamos con agentes anticolinérgicos que puedan potenciar el efecto broncodilatador de la ketamina. También debemos de recordar que los pacientes que han sido intubados en el contexto de un estatus asmático son más propensos a la hipotensión debido al aumento de las presiones intratorácicas que genera el atrape aéreo y la presión positiva de la ventilación mecánica. Por lo tanto, si el paciente está depletado de volumen, puede llevar a una caída significativa de la precarga de las cavidades derechas y por ende causar una especie de choque obstructivo, por lo cual debemos de asegurarnos de que desde el punto de vista de volemia estos pacientes se encuentran adecuadamente repletados de volumen. Por otro lado,
Desde el punto de vista de la ventilación mecánica, debemos de recordar que es el aspecto que más complicaciones puede causarle al paciente asmático mediante la generación de bolotrauma, barotrauma, lo cual incluso puede llevar al paciente a una parada cardiorrespiratoria. El volumen tidal recomendado para el manejo del paciente asmático es un volumen de 4 a 6 cc por kilo con una frecuencia respiratoria que ronde entre 8 y 10 respiraciones por minuto. Esto nos va a permitir que el tiempo exhalatorio sea adecuado, generalmente con una relación inspiración-expiración entre 1,3 y 1,5, y evitar el atrape aéreo, lo cual, si no lo prevemos, puede llevar a una hiperinsuflación severa de los pulmones, colapso de las cavidades derechas del corazón y un choque obstructivo con posterior parada cardiorrespiratoria. También es importante recordar que todo paciente asmático que ha sido necesario someter a una secuencia rápida de intubación y la colocación de ventilación mecánica debe de ingresar a una unidad de cuidados intensivos lo más pronto posible para que los colegas intensivistas continúen el manejo de estos pacientes. Entonces, muchas veces creemos que cuando intubamos al paciente asmático, nuestro trabajo ya terminó y nos podemos llevar sorpresas, porque mientras nos estamos felicitando por haber manejado al paciente adecuadamente, por haber realizado una secuencia rápida de intubación basados en el uso de nebulizaciones con bromuro de dipatropio previo a la secuencia rápida de intubación, más el uso de lidocaína si fue necesario, más el uso de ketamina, más la parálisis rápida con succinilcolina y la intubación efectiva al primer intento. De pronto la enfermera nos llama y nos dice: doctor, su paciente tiene este ritmo, y evidentemente uno se va a asustar, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con estos pacientes? Recordemos que la principal causa de parada cardiorrespiratoria en el paciente asmático es precisamente el atrape aéreo, que lleva a un estado de choque obstructivo y hace que el corazón, desde el punto de vista mecánico, no logre contraerse de manera adecuada. Por eso el ritmo más frecuente de paro en el paciente asmático es la actividad eléctrica sin pulso, producto del choque obstructivo que genera el atrape aéreo en un paciente que ha sido ventilado de forma inadecuada. ¿Qué debemos de hacer entonces en estos pacientes? Bueno, el paso número 1 es retirar el ventilador lo más pronto posible. El paso número 2 es subirse sobre el paciente y con las manos abiertas sobre el tórax realizar una compresión profunda favoreciendo un vaciamiento a presión del aire atrapado en los pulmones. Usted va a escuchar cómo a través del tubo endotraqueal empieza a salir aire cuando usted hace este squish o este vaciamiento a presión del tórax mediante la imposición de las manos sobre la cavidad torácica y la presión ejercida desde el punto de vista externo para que el paciente logre una exhalación pasiva. Con esto muchas veces el paciente va a retornar al ritmo, ¿verdad? Porque hemos eliminado la presión que estaba generando los pulmones sobre las cavidades derechas del corazón, y si no fuera así, entonces debemos rápidamente iniciar el RCP tradicional tal y como lo conocemos. Para llevarse a casa podemos dar algunos mensajes claves. El primero de ellos es que antes de pensar en la intubación de un paciente asmático, debemos de utilizar todos los recursos disponibles a nuestro alcance para evitar la necesidad de realizar este procedimiento. Recordemos que la intubación es el fracaso o es el punto final del fracaso terapéutico que hemos tenido en el paciente asmático. Si bien es cierto, sabemos que la intubación endotraqueal puede ayudar a salvar la vida del paciente en una situación grave, también puede contribuir a la morbimortalidad si nosotros no sabemos adecuadamente manejar el ventilador de estos pacientes. Durante la secuencia rápida de intubación, recuerde que se recomienda nebulizar con bromuro de dipatropio previo inicio de la secuencia rápida de intubación. Si no hubiera bromuro de dipatropio, cada vez menos utilizado se encuentra la lidocaína a una dosis de 1,5 miligramos por kilo, que tiene algunas propiedades broncodilatadoras mediante el efecto de relajación del músculo liso bronquial, y posteriormente utilizar un fármaco inductor como la ketamina, que tiene propiedades broncodilatadoras, pero que además aumenta las secreciones de la vía aérea, que puede ser contrarrestado con el uso del bromuro de dipatropio previo al inicio de la secuencia rápida de intubación.
Utilice un relajante muscular de vida media corta y de inicio de acción rápido como la succinilcolina y posteriormente coloque al paciente en un ventilador manteniendo volúmenes tidales bajos, frecuencias respiratorias bajas y relaciones inspiración-exhalación por arriba de 1 a 3. Posteriormente, recordemos que si su paciente entra en paro, la causa más probable de ese paro cardiorrespiratorio, un paciente con estatus asmático, es que ha existido un atrape aéreo muy importante que está generando un choque obstructivo. Por lo tanto, retire el ventilador, súbase encima del paciente, coloque sus brazos sobre el tórax, comprima la cavidad torácica lo más fuerte que pueda mientras escucha cómo existe salida de aire a través del tubo endotraqueal y muy probablemente con esto, su paciente va a poder retornar a la circulación espontánea. Si no lo hiciera, inicia el RCP tal y como lo conocemos en la actualidad. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. No olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com, en donde va a encontrar una gran cantidad de perlas relacionadas con el manejo de los pacientes agudamente enfermos, y también podrá encontrar nuestros cursos de venta, que son cursos relacionados con electrocardiografía, reanimación, emergencias neurológicas, y más adelante tendremos más sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.